porque de alguna forma, o sea, ya me sonaba, por decirlo de alguna manera, pero creo que es muy oportuno las reflexiones sobre el ligazón entre, digamos, la génesis de las fórmulas del deseo como deseo de otro y la filosofía hegeliana, ¿no? Y en este sentido yo me planteo si el enigmático deseo del analista, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en el mundo de los psicoanalistas, ¿no? Porque en definitiva pues, el acto analítico, el pase, o sea, hay cantidad digamos, de consecuencias que se derivan del deseo del analista. Bueno, pues no podría reflexionarse también en este sentido, digamos, de este nexo que tiene con este deseo de reconocimiento, o sea, la dialéctica, ¿no? Entre paciente, analista, analizado, y de alguna forma este deseo de reconocimiento que también existe como nexo entre ambos, ¿no? Porque, o sea, por una parte el analista va de sujeto supuesto saber, o sea, el analizante le tiene que reconocer como sujeto supuesto saber. Si no hay ese reconocimiento, la transferencia no funciona. Pero viceversa, recíprocamente, debe de producirse también algún reclamo por parte del analizante, que creo que es en este sentido que apuntaba la reflexión también de buscar esta reciprocidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, quería apuntar algo más que se me ha ido, pero bueno, en todo caso agradecer estas digamos, conexiones con la filosofía y la antropología y... Sí, ya sé lo que me había perdido. Sí, de alguna forma, en este bucle del reconocimiento mutuo, de alguna forma, que debe producir, en definitiva, el acto analítico y que el deseo del analista tiene que estar sumergido en este espacio, si aquí, de alguna forma, no podríamos también ubicar el ideal del yo. O sea que supongo que cuando hablamos del ideal del yo, digamos, como punto esencial en el grafo del deseo, en la trayectoria del analizante, de alguna forma podría ubicarse en este bucle. Perdone en todo caso por la extensión, porque solo tomo la segunda parte, la del ideal y no la del deseo del analista, para contextuarlo en el planteo, porque aprovecho de tu pregunta para avanzar en el diálogo con Carlos, porque tomo lo del ideal y lo que él dijo de falta de empuje en el deseo moderno. Y en este sentido, la antropología como disciplina, quizá todas las ciencias humanas recibieron un notable impacto de pregunta por la aparición en fin del siglo XV de un nuevo mundo. Pues un nuevo mundo. Y se puede decir que el deseo, tal como lo plantea Hegel, es un deseo eurocéntrico, porque la idea de siempre hay algo que te hace trabajar, siempre hay algo que te hace moverte, siempre hay algo que te hace producir. Piénsenlo como el gran reclamo de los padres hacia los jóvenes adolescentes, ¿no? Tirados en la cama.
pero y no tengo ganas de hacer nada, ¿cómo puede ser? Todo el día tirado. Que me parece que a eso se refiere Carlos con la falta de empuje moderno. En realidad, de lo que estamos hablando es del deseo en Europa. El deseo en Europa, o sea, estoy intentando, me estoy metiendo en un libro. Qué grande, además. No te preocupes. Recuerda la frase de Quijote de Sancho Panza: ladran, luego cabalgamos. Y les advierto así, muchísimos pueblos, muchísimos, que están extinguiéndose la gran mayoría, pero muchísimos pueblos no tienen ese deseo. No tiene problema. Ese deseo. Uno se mueve, o sea, cosecha, caza, pesca, cuando hay necesidad. Cuando no hay necesidad, nos quedamos charlando, haciendo chistes, manteniendo relaciones sexuales, así. Que es la desesperación de los que bajaron del barco, especialmente religiosos, que cómo puede ser que haya tanta ociosidad, pero estos negros que no quieren hacer nada. Todavía está bastante la queja de que estos negros no quieren hacer nada, pero les advierto que es por la confrontación con el modo que adquirió el deseo en el surgimiento del capitalismo moderno, que lo pueden ver muy claramente en el protestantismo. El protestantismo es una religión que obliga a trabajar y no por los recursos que aporta. La religión protestante te dice que tienes que trabajar todo el día con gusto y contento, aunque no sea por el dinero que produce, ya que es moralmente lo esperado que te muevas y trabajes. Con lo cual, el verdadero, como la otra cara de la moneda que propongo en el debate con Carlos, es si no estaremos viendo que cambia de vuelta el deseo, que deja de ser ese deseo que se inició con la modernidad, el capitalismo tal como lo conocemos, el capitalismo industrial, que es un deseo industrioso, hay que hacer algo. Un paciente mío decía que la mamá tenía un refrán de que nunca había tenido una mano sobre la otra. Siempre o cosía, o bordaba, o cocinaba, o iba al jardín, o preparaba, siempre, y ese es un ideal. Con lo cual estoy presentando un problema arduo, que es como decir que el deseo tal como lo conocimos participa de un cierto ideal social, y que quizás estamos encontrándonos frente a otra configuración social donde el deseo ya no tiene esa forma industriosa, o sea que le falta el empuje. Pero lo que quiero proponer solamente es que quizá ese deseo con tanto empuje era correspondiente a un periodo histórico de cierta estructura social, con cierta religión, ciertos ideales, cierta forma de producir, cierto tipo de saber. Quizás lo que nos estamos encontrando en la posmodernidad es que ha habido una subversión notable de estos componentes y ya quizás no tengamos que esperar encontrarnos en las próximas generaciones con una configuración igual del deseo. O sea, lo que quiero decir, por eso decía que me metía en un problema, es que estoy teniendo un argumento decolonial. Estoy diciendo que en realidad del deseo que hablamos es el eurocéntrico. De hecho, fíjese que saliendo del núcleo Alemania, Inglaterra, Francia, en el resto de Europa, se empieza a ver que ese deseo no empuja tanto. España, Portugal, la gente más sentada, más tranquila, de conversar, se dice así, perder el tiempo, pero ya perder el tiempo es una ideología. O sea, hay que ganarle el tiempo, hay que producir algo. Les propongo salir, poner una pata afuera de nuestro contexto yo soy eurocéntrico, aunque nací en Buenos Aires, porque la ideología en la que crecí, la de mi casa, la de mi
barrio, la de mi grupo social, la de mi compañero de colegio, el mundo en el que la facultad, todo era con esta ideología. Lo que les estoy proponiendo es que quizás está cambiando, porque el que conocimos no es universal, fue de una época, la del capitalismo de Freud, el de la locomotora. Fuego y pum, 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 leña, el fuego, la de la máquina a vapor. Pero quizás el de la robótica, que es la cuarta revolución industrial, la robótica, máquina a vapor, telégrafo, ¿no? Electricidad, internet, robótica, las 4 revoluciones industriales. Quizás el de la robótica sea que el robot lo haga. Y quizás yo estoy viendo la televisión o el dispositivo que corresponda. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Me parece que responde a tu problema de el ideal y el deseo, porque creemos que el deseo está por encima del ideal. Y quizás en una escritura así nos encontremos que así, y el deseo que tenemos, el que se está perdiendo y nos desespera, no fue ni nada más ni nada menos que una configuración epocal de una determinada sociedad. En América Latina esto es muy fuerte, porque todos los pueblos que no pertenecen en su origen a Europa son fuertemente criticados por ociosos. No hacen nada todo el día. No hacen nada todo el día. ¿Vos lo podés creer? Van, sacan la banana del árbol, se la comen, están tirados todo el día. No arreglan las casas, no mejoran los techos, no hacen el canal para el agua. No hacen nada todo el día. En bolas, en pelotas todo el día, lindo clima. No hacen nada todo el día. Como si fuese un pecado de los religiosos. Pero es cierto que es una configuración fuertemente ideal. Hay que ver si no está cambiando la configuración. No es que estamos perdiendo algo humano, sino que giró de vuelta. Estamos viendo un giro, no estamos preparados para verlo. Bueno, eso. Pasa que estás planteando el deseo como o nada o mucho movimiento. No, estoy presentando al deseo como perteneciente a un contexto. Sí, sí. Bueno, lo que yo he llamado una Puede ser todo, nada, blanco, negro, para arriba, para abajo, celeste, marrón, azul. Digo que puede haber tantas modalidades del deseo como contextos socioculturales. A eso me refiero. No todo, nada, sino que quizá en los pueblos de constitución primitiva el deseo no tenga que ver con ningún empuje. Bueno, puede ser. Tenga otro modo. No todo, nada, sino otro modo. ¿Podríamos pensar eso como otra nominación? A ver, no, pero es verdad que en función de la subjetividad que hay, sí, es evidente que cambia. Pasa que, claro, también puede haber empuje a nadear. A mí me gusta verlo nadear porque tiene menos connotaciones peyorativas. Y lo utilizo en la clínica, sobre todo cuando la gente viene al próximo, ya casi nos bornamos, nadee un poco. Normalmente me lo hacen repetir porque como yo no tengo muy buena dicción vocal, piensan que les digo que naden. No, que nadeen. Que no hagan nada. Es decir, también está el deseo en juego ahí, en un momento determinado, en disfrutar del pasar el tiempo. También se puede disfrutar. No tiene por qué ser productivo, o como he dicho, producioso, ¿no? ¿Por qué? También el otro lado es peligroso, porque normalmente te extingue. Te extingue. Esta es hay que andar con cuidado, ¿no? Es como el pacifismo, ¿no? También ser pacífico, pero el pacifista tiene que tener cuidado. Pasemos por eso. Bueno, pasemos al siguiente punto, que es el binarismo sexual, ¿no? El segundo punto. Sí. ¿Te parece, Alfredo? No tengo nada para decir de eso, preparé solo sobre el deseo. Pues yo tenía preparado más para decir sobre el deseo, pero bueno, no sobre el binarismo, no. ¿Arranco? Sí. A ver, ¿pero tengo que meter mi libro? ¿Cómo no? Claro. No va de eso exactamente, pero da pistas. Es decir, bueno, estamos metidos en un momento, sobre todo en Europa, no sé, en Latinoamérica si también la cosa está exactamente igual, ya lo
en destruir, ¿no? Destruir la idea de cómo cabría en lo psicológico la equivalencia de lo biológico. Y arrastrando un poco la idea de que todo aquel que no cuadraba con eso, como fue en su momento, pues era la homosexualidad, en el momento del LGTBI todavía, la homosexualidad, pues era, bueno, vamos a decir que se había despistado. Pero ahora lo que se plantea es una cuestión que es, se aborda, por lo menos por los psicoanalistas, como que, ¿qué pasa con las fórmulas de la sexuación lacaniana? Es como que solo hay dos lados, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces, lo primero que quería aclarar es que la identidad sexual no es el lado de goce en Lacan. Al menos en Lacan no es. O sea, el lado de goce escogido por el sujeto en el que se mete no le da identidad sexual. La identidad sexual es un problema de identificaciones, fundamentalmente simbólicas, al tipo ideal, dice Lacan, de su sexo, si quiere, o a otro. Más que las identificaciones homológicas, que Lacan no las nombró, pero nunca las trabajó, porque las imaginarias sí, las homotópicas. O sea, homotópicas son a la EMA. Las homológicas justamente son algo que tú has planteado al principio, que es el concepto de cadena. El concepto de cadena de Lacan va cambiando a lo largo del tiempo muchísimo. Porque empieza, evidentemente, arranca con Saussure, pero de pronto se va ya, en el sentido de la carta robada, ya se va a las cadenas topológicas muy poquito y después se va del todo. Que es en Ancor ya trabaja el concepto de cadena topológica para salir del problema. Yo creo que es la solución que nos proponen de esta idea del S1 y S2, y algo que tú decías, que está muy bien planteado, para salir de ahí, es cuando, y además se sorprende cuando dice que cómo puede ser que pueda hacer una cadena de anillos, ¿no? Y entonces al final la pueda cerrar y no me quede el S2 ningún. Ahí se sorprende mucho. Pero es una teoría de la topología, es una teoría de cadenas, que no vamos a entrar, y que además es bastante complicada de leer. Pero ahí sí que hay unos encadenamientos, ahí sí que no son anillos, y hay sí una lógica interna de la cadena que ya en el sentido de la carta lo va a intentar poner. Vale, volvamos al binarismo. Yo lo que he planteado, porque creo que es mi opinión y creo que es que no hay que romper las fórmulas de la sexuación, sino dialectizarlas, de tal manera que no saltar de la primera a la segunda, o sea, al final de la fórmula, como si eso fuera vaya de suyo. El sujeto tiene que hacer todo un proceso para llegar desde la expresión paterna a el lado que le corresponda. Y he planteado la idea de que en esa dialéctica en la que el hombre más bien tiene que salir del goce fálico y la mujer entrar en el goce fálico, hay muchísimos pasos intermedios, mucha dialéctica, mucho, si queréis, complejo de tipo a lo lacaniano, o en este caso a mi modo de ver, y que en estos procesos hay gente o hay sujetos que se detienen en un punto o en según qué bifurcaciones toman otras fórmulas distintas sin romper las primeras, porque he mezclado las fórmulas de la sexuación nuevas de Lacan con las clásicas de la lógica formal. Una vez más lo que os decía antes, es decir, salimos de las fórmulas clásicas, vamos a las otras, volvemos a las clásicas, hay una dialéctica entre las unas y las otras. Y eso permite diferenciar si un sujeto ha concluido, y se ha concluido, y como decías tú antes, pues no ir con la ideología concreta de, vamos a decir, de ingeniería católica, ¿no? Pero bueno, está en muchísimas culturas, sobre todo en las teologías del nombre del Padre único, ¿no? De Dios únicos son más duras en este aspecto, realmente. Y detenerse, o saber si ha quedado detenido en uno de los pasos dialécticos y hay que ayudarle a que continúe. Exactamente igual que cualquier otra cosa en el análisis. Escuchar bien eso y no pasar, como se está pasando en nombre de los derechos humanos, rapidísimamente a lo real de la cirugía. Primero, no tiene por qué ser psicótico. No es necesariamente el que está fuera del sexo, no le coincide con el biológico,
primero, no tiene por qué ser psicótico. De entrada, Lacan lo planteó así. Segundo, en la dialéctica, ver todos los momentos de repetición de esa dialéctica, como en la dialéctica de construirse como sujeto y en la dialéctica del deseo, exactamente igual. Solamente ahora se trata de la dialéctica del gozo. Y el goce siempre tiene esta dificultad de que es muy poco exterior al sujeto, ¿no? Bastante un poco exterior al sujeto, y entonces no está tan integral. Porque el goce, ¿qué es? Para Lacan, es una sustancia entre lo real y el sujeto. Lo que llama la sustancia.